Soy Quan Zhou, artista, novelista gráfica y ponente, y estás escuchando mi primer podcast documental. Al arrancar este proyecto puse una convocatoria pública para ver quién quería participar y contactó conmigo ella. Bueno, mi nombre es Valeria, Valeria Raquel, de hecho, como buena hija de Sudamérica, iba a decir, así como, tengo dos nombres, vaya. Valeria y yo nos vimos por primera vez en Madrid, en el Café Lolina, un sitio bastante popular de Malasaña. Mi familia siempre me ha llamado Raquel. Mi infancia, juventud, mis amigas me llaman Raquel. Valeria no era nada común en los 80 y yo lo odiaba porque como nadie se llamaba así, además a mí me sonaba como antiguo, que no era de aquí, Raquel era mucho más común. Entonces llegué a la universidad y conforme estaba rellenando la matrícula dije, Valeria es mi primer nombre. Bueno, ya los profesores me empezaron a llamar Valeria y entonces como que acepté el Valeria también un poco con este cambio un poco de identidad, ¿no? Cuando llegas a la universidad y dices, mundo nuevo, pues yo dije nombre nuevo. Entonces la gente de la universidad y después me conoce como Valeria, pero en contexto familiar, o mis amigas de toda la vida me llaman Raquel. Pero ahora estoy empezando a abrazar el Valeria Raquel un poco como para concluir. Tengo 41, pues eso, nací a principios de los 80 y nací en la Moncloa, en la zona de la Moncloa y además nacer en esta época mis padres vivían con mis abuelos, hacía muy poquito que habían llegado mis padres, de hecho mi madre llegó embarazada, a mí me hicieron allí, mis padres son de Bolivia y eso llegaron a principios de los 80, primero llegó mi madre y antes de mi madre llegó mi abuela. Cuando Valeria y yo nos tomamos el café, me estuvo explicando que hacía poco que se había empezado a preguntar cosas sobre su familia. Y no es que rechazara mi bolivianidad, sino que iba buscando yo también mi propia identidad y entonces como que esa parte la dejé atrás, pero ahora sí que quiero recuperarla y para mí, claro, al final es una parte que está muy presente. El concepto de recuperar aquí es muy interesante porque Valeria decía que ella estaba más unida a su bolivianidad durante su infancia. Claro, porque al final estaba más presente en mi familia. Llevaba muy poco tiempo en España y abrazar sus costumbres era al final pues un poco tener parte de esa Bolivia que habían dejado allí aquí. Entonces pues yo creo que de más pequeña sí que estaba más presente en las costumbres, las tradiciones, en la comida. Mis padres, a día de hoy siguen teniendo acento, cada vez menos marcado, obviamente por el paso del tiempo, pero sí que pues a nivel léxico el quechua está muy presente. Entonces mi abuela sobre todo utiliza frases o expresiones o palabras quechuas y sé qué significan, o construcciones que se hacen allí, construcciones verbales me refiero, que aquí no, pero que yo cuando estoy de puertas para adentro sí que las utilizo, pero sé que de puertas para afuera no, porque no son normativas aquí en España. En fin, cosas así. A Valeria le encanta escribir y al contactar conmigo escribió un pequeño relato precioso sobre su historia. En ese relato hablaba de Anabel, la persona que le cuidó en su niñez. Te leo aquí un fragmento. Anabel me enseñó casi sin saberlo lo que significaba ser de aquí. Las meriendas de galletas María, que en mi caso no había, las correcciones amables cuando hablaba con giros bolivianos que replicaba de mis padres. «Ven más después», decía yo. Y los vinilos de parchís que ponía en el tocadiscos. Canciones que habrían pasado de largo en mi vida de no ser por ella. En el Café Lolina, ese día Valeria llegó con una libreta en la que escribía preguntas que ella tenía sobre ella, sobre su familia, sobre Bolivia. Así que juntas decidimos ir a buscar las respuestas. Estás escuchando Mi familia española, un podcast documental sobre madres migrantes, sus hijas e hijos y sus niñeras españolas. Capítulo Valeria, parte 1. Durante los primeros años de la vida de Valeria, tanto ella como sus padres vivían con sus abuelos. Mis abuelos vivían en el barrio de Chamartín. Entonces los primeros años mis padres empezaron a trabajar de internos
para unos médicos, con lo cual yo pues pasé muchas horas, mucho tiempo con mis abuelos, hasta que mis padres lograron ahorrar lo suficiente como para la entrada a su primer piso, que fue aquí, en Manoteras. Que eso vino a ser cuando yo tenía más o menos, creo recordar, como 5 años. Manoteras, por aquel entonces, era un barrio un poco picante. Pero bueno, era un barrio bastante humilde, obrero. Y recuerdo, pues bueno, por las mañanas la gente ir a trabajar, había también bastantes niños. No había muchos inmigrantes, de hecho yo creo que nosotros éramos... Bueno, yo nací en España y no era boliviana, pero bueno, en esa época me sentía yo quizá más cerca de la cultura boliviana que de la española. Bueno, habían unas antenas enormes, me acuerdo, y ahora hay edificios y luego todo esto donde estamos ahora, esto es un parque bueno, que ahora es bastante verde, tiene ahí como un pequeño rocódromo, está también el metro. Cotorra, ¿no? Exacto, que le da un punto como tropical, pero esto era antes pues un parque muy, pues eso de los 80, pues bancos y tierra. La madre de Valeria, Carmen, también nos cuenta por qué se mudaron al barrio. Nosotros vivíamos en casa de mi madre y bueno, un día voy a McDonald's, conozco Raquel conoce a una amiguita y dice pues, y yo con la abuela papá, y me dice pues yo tengo un piso en Manoteras así, si queréis venir y conocer, y digo vale, pues venga. Y nos compramos el piso en Manoteras gracias a la amiga que tenía Raquel en McDonald's. Y bueno, el barrio bien, pues, pero era un cambio para Raquel. A mí me encantaba porque, vuelvo a decirte, estaba a poco tiempo de... Yo cogí un autobús y estaba en 0 minutos en la casa de mi madre. Y era, en esa época, pues nosotros empezamos de cero. Carmen dice que el barrio bien, pero Anabel, la cuidadora de Valeria y amiga también de Carmen, recuerda otra cosa. Ha cambiado mucho porque es un barrio antiguo y en los barrios antiguos normalmente ya se quedan los abuelos. Entonces va llegando, es un barrio también muy retirado, entonces va llegando gente que en aquella época pues no estaba, porque estábamos nosotros que éramos los fundadores del barrio. De hecho, el instituto lo inauguré yo. Fuimos los primeros alumnos en el instituto de Manoteras. Lo inauguramos nosotros. Donde están las cocheras de la AMT y donde está el parque, eso era todo granjas, gitanos, tribus de gitanos a mansalva. Granjas con vacas que nos llevaban la leche a las casas porque no había tiendas, entonces iba el vaquero y nos llevaba por las casas la leche, iba el de los huevos también. Es que no había nada en aquel entonces, yo lo que dices tú, que toda esa parte de ahí huertos, ¿no? Había huertos, había vacas y luego los gitanos. Es que allí se acababa el barrio. Toda esa zona eran huertas. La época pues, en que los barrios estos en la periferia se llenaban de gente poco recomendable. Incluso en el parque por el que paseamos Valeria y yo asesinaron a un chico. Pues fue víctima de un juego de rol. ¿Qué? Sí. ¿Eso que parece una leyenda urbana? No, eso fue verdad. No recuerdo muy bien la historia porque ya te digo, si fue en el 94 yo tenía, ¿qué? 10 años. Y después, pues bueno, eso, eran los 80, o sea, finales de los 80, principios de los 90, con lo cual, pues bueno, no era un barrio marginal, pero bueno, al final al estar cerca de la M30, cerca de Hortaleza, bueno, pues, en fin, la droga, como en otros barrios de Madrid, bueno, y de España, pues estaba presente. Yo recuerdo, pues eso, bajar al parque y encontrarme jeringuillas y, bueno, pues en fin, cosas de aquella época. Luego, detrás de nuestro bloque, pues bueno, había un poblado, por la parte de donde estaba el centro de salud. Me acuerdo de ver burros también, ¿sabes? Por ahí, ¿sabes? Atados. Bueno, yo era muy pequeña, o sea, te quiero decir que al final, pues bueno. En España hay un dicho. Antes, todo esto era campo. Y literalmente en Manoteras, todo era campo. Que antes por aquí no había absolutamente nada. Claro, yo me fui encontrando que aquí había un Carrefour que dije yo, Dios mío, y que había un rocódromo que yo decía, pero qué locura es esta, qué modernidad es esta. Era un lugar donde el Instituto Nacional de la Vivienda empezó a construir viviendas de protección oficial. Viviendas que en general era para alojar a las personas que se habían desplazado a Madrid desde zonas rurales a trabajar. En fin, para poner una solución al problema de la vivienda. Además, el poblado al que se refiere Valeria es el poblado El Querol, que era un poblado con bastantes problemas y bastante pobreza. Además, este poblado influía en la percepción de la población de lo que era el barrio Manoteras en los 80, en la época en que vivió Valeria. Pues todavía seguía existiendo El Querol. Actualmente ya no. Si quieres saber más, visita el blog de Ricardo Márquez, Historias Matritenses. Se lo compraron por 1 millón de pesetas, pues eso, pues sí,
bueno, lo que sea. Hombre, claro. En fin. Y ese era muy pequeñito, o sea, eran como, igual no llegaban a los 50 metros cuadrados, pero bueno, lo suficiente como para una pareja y una niña. Para una pareja joven como los padres de Valeria, Manoteras era una solución de vivienda asequible, o entre comillas asequible. Según el INE, en aquella época, en la Madrid periférica, el metro cuadrado podría costar entre 50.000 y 60.000 pesetas. Así que un piso de 50 metros cuadrados, como era el de Valeria y su familia, podía costar alrededor de 2,5 millones de pesetas. Ahora, si tenemos en cuenta la inflación y el IPC, actualmente eso serían unos 60.000 euros. Pero ahora mismo en Manoteras el piso medio cuesta entre 250.000 y 300.000 euros. ¿Pero cuánto cobraban los padres de Valeria, que estaban empezando de nuevo, y que amaban su barrio? Sobre los 80 o mitad de los 80, el trabajo de interna en un hogar o de tareas de empleado del hogar no era el mejor remunerado del mundo. En Pues, pesetas. en pesetas. Yo ganaba 18 pesetas. 18.000 pesetas. 18.000 pesetas me parece mucho. No, No, era 18.000 menos. pesetas es mucho. Mucho, ¿verdad? Para Sí, eso. no, 18.000 No. pesetas. El salario mínimo interprofesional en aquella época, a mitad de los 80, era aproximadamente 37.000 pesetas. Al cambio, y además teniendo en cuenta la inflación y el poder adquisitivo y los costos de hoy, pues serían más o menos 800 euros. Pero el gobierno de España aprobó que las empleadas con régimen interno, ese salario podía reducirse en un 45%, quedándose al final alrededor de 20.000 pesetas. Pero como dicen Anabel y Carmen, 18.000 pesetas les parecía mucho. Pues eso, que era lo que podíamos pagar por entonces, ¿sabes? Pero a mí me encantaba, porque en esa casa se hacía unas fiestas preciosas. La familia de Anabel tampoco era una familia acomodada, era una familia muy tradicional y muy católica. Mi madre pues era ama de casa, porque en aquella época ya sabes que no se trabajaba fuera, ama de casa, además a mi padre no le gustaba. Y mi padre pues trabajaba fuera de casa, éramos 5 y un poquito apretados, porque 5 son muchos. Entonces, bueno, Siempre había comida, ¿eh? sí, siempre había comida, eso es verdad. Vivíamos en Manoteras como segundo piso, primero vivíamos en La Lipa. Era un piso de protección oficial, como en aquella época, pues nos lo dieron por ser familia numerosa, esas cosas. Fuimos a vivir allí y teníamos el colegio, era una familia normal de aquella época. Pues había pisos que estaban bajo la protección del Estado. Entonces, si tú eras familia numerosa o había algunas condiciones que tenías que cumplir, no es que no los pagaras, porque los hemos pagado, pero sí es verdad que te daban otras condiciones más fáciles, a lo mejor pagarle muchísimos años, pues condiciones un poco más especiales. Pero vamos, no tenía, ahora también los hay, tampoco es que sea una cosa. Lo que pasa es que en aquella época era muy normal. Había barrios enteros que se construían para eso. Y normalmente era Resta Radio. Y el nuestro, por ejemplo, fue de esos. Sí. Digamos, pues para que tengas una idea, pues más o menos cuando Franco ya empezaba ya a estar aquí y allá, fueron los últimos. Y los nuestros fueron de estos últimos. Y bueno, pues mi madre, como no podía trabajar fuera, pues sus labores. A ella le encantaba coser, le encantaba hacer punto. Bueno, entonces ella trabajaba, digamos, no trabajaba fuera, pero hacía cosas en casa que luego vendía fuera. En la tienda de las lanas, que dice ella que nos conocimos, pues ella iba mucho porque sabía mucho de punto y ella hacía jerseys y cosas que luego la de las lanas vendía. Ella se llevaba su parte y ya está, su parte de dinero, y pues así tenía a lo mejor sus ahorrillos. Y a máquina, que también cosía mucho, pues también hacía pues, sacos para bebés, bolsas y cosas que luego las vendía fuera, las vendían fuera. Y fue en esa tienda de lanas donde la madre de Anabel ponía su granito de arena para la economía familiar, en la que Carmen recibió la recomendación para que cuidaran a Valeria. Tendría ya mis 20 y tantos cuando terminé estudiar. Y bueno, pues nada, pues no tenía nada que hacer, entonces le propusieron a mi madre si yo podía ir a cuidar a Raquel, que si tenía tiempo y tal. Digo, bueno, pues mientras busco trabajo y demás, pues vale. Entonces, pues nada, me llamaron, fui, la conocí, los conocí a ellos y bueno, me dijeron, venga, pues vamos a probar. Probamos y hasta ahora ya somos de la familia. De estos recuerdos de su infancia con Anabel, Valeria escribió lo siguiente. Fue entonces cuando Anabel apareció en nuestras vidas. Una veinteañera del barrio que me recogía del colegio, me daba la merienda y me cuidaba hasta que mi madre regresaba exhausta por la noche. De esos años guardo ternura, aunque también una bruma de contradicciones. Fue entonces, creo, cuando empecé a percibir la complejidad de pertenecer y no pertenecer del todo a dos culturas, de habitar dos mundos a la vez. Por aquel entonces, como la migración no era lo común, la diversidad en el barrio de Manoteras era bastante poca. Aparte del pueblo gitano, Manoteras era eminentemente español. Aquí era todo gente española, de hecho en el bloque éramos los únicos, bueno, en el bloque, es que estoy intentando a ver
recordar, pero nada, no, ni muchísimo menos. Y es que en ese momento España estaba como en ebullición, recién salida del franquismo y no recibía la migración como la recibe ahora. Es más, España se convirtió en un destino atractivo para la migración un poco tiempo después, cuando su economía empezó a crecer y formaba parte ya de la Unión Europea. Además, tampoco era España el destino favorito de la comunidad boliviana. La migración en los 80 de bolivianos a España era muy escasa, porque la tradición migratoria de los bolivianos era hacia Argentina y Estados Unidos, como indica la investigadora Mercedes Fernández García. De hecho, yo creo que la comunidad boliviana en aquel entonces era muy pequeñita. En mi colegio era la única, de hecho me llamaban la niña china, porque tenía los ojos así como un poco más rasgados y no sabían de dónde venía, entonces era china. A mí me enfadaba mucho porque yo no entendía por qué a mí me situaban en China. Yo no era consciente, quizá también, ¿sabes?, de mi fisonomía o no sé. Entonces eso me desconcertaba mucho. Y como la propia Valeria dice anteriormente, con Anabel, entre comillas, aprendió lo que significaba ser de aquí. Recuerdo su casa también siempre llena de gente y galletas María, que en mi casa no había. Y claro, yo cada vez que iba a su casa alucinaba porque además su madre también era una persona, un corazón con patas, vaya. Y entonces recuerdo esas meriendas de Colacao y galletas María. Y me parecía maravilloso. O sea, para mí era como ¡wow! Claro, porque en mi casa muy pocas veces ha habido dulces, rollo galletas, bollos o así, porque si tenías hambre te comías una empanada. Anabel tiene recuerdos de Valeria en la infancia. El primero de todos es que ella la llama Raquel. La primera vez que la llamaron Valeria, me preguntaron por Valeria, me quedé así y dije, ¿Valeria? ¿Quién es Valeria? Porque no conocía a Valeria, claro, hasta que luego me dijeron, no, es que es Raquel. A ver, yo tengo 5 hermanos y en esa época estábamos todos en casa, todos eran muy niñeros, entonces si había algún problema con Raquel en un momento, oye, que la tengo que dejar, que si no podía yo, en mi casa siempre había alguien que podía quedarse. Entonces ella pues ya entró en la familia también. Y bueno, pues si allí había que bañarla, se la bañaba, si mi hermana tenía que secar el pelo, la secaba el pelo, y lo que hacía falta era pues eso, de la familia. Entonces Carmen tampoco no teníamos problemas, teníamos una relación pues muy buena. Y luego pues quedas un poquito cabezona, y basta que la dijeras que no hiciera algo para que ella lo hiciera. Como la madre. Sí. En una ocasión se había empeñado en que tenía que bañar una muñeca. Y yo, Raquel, no bañes a la muñeca. Raquel, no bañes a la muñeca. Quédate ahí, que voy a la cocina a preparar esto y no bañes a la muñeca. Me fui a la cocina, pero de esto que tienes el sexto sentido, y digo, esta va a bañar la muñeca. Y estaba en la cocina y no la oye. Digo, Raquel, no estará bañando la muñeca. Viene corriendo con los ojos así, me mira y me dice, ¿pero cómo me has visto? Sí, pero bueno, a ver, que tampoco era una niña muy tranquila, las cosas como son. A no ser esas cabezonerías, era muy tranquila, no era trasto, más o menos obediente. No sé, se la llevaba bien, era una buena niña. Pero aparte de su infancia, Valeria quería saber otra cosa. ¿Y de mis padres qué te acuerdas? Porque al final ellos llevaban poco tiempo, ¿no?, viviendo en España y al final traían también costumbres. Bueno, yo me acuerdo mucho de los primeros años en Manoteras, de las fiestas que hacían. Yo también. Y que al final, pues sí, venías tú, venían amigos de ellos. Sí, y algunas veces iban hasta mis padres. Las fiestas es algo que la familia de Valeria recuerda bien. Porque en esa casa sí hay unas fiestas preciosas. No sé lo que pensaría el vecino de abajo, pero bueno. Hacíamos porque hay un baile que es bailar zapateado, ¿no? La de cueca, con el pañuelo, así para arriba, para... Bueno, su Nunca familia conseguí ya, dominarlo. Lo intenté, pero no lo conseguí. Su familia ya se integró completamente, porque para la comunión de Raquel, pues hicimos una fiesta y el hermano pequeño, ¿no? Sí. Kiko, era el que se llevó a las chicas en su coche y se perdieron. Es más, Anabel las recuerda con mucho detalle. Eran fiestas que empezaban 2, pero cualquiera que pasara valía. Podíamos entrar todos los que quisiéramos. Había cerveza para todos, comida para todos, siempre estaban dispuestos, tu abuela sobre todo. Enseguida se apañaba para hacer comida para todos. Curioso era que normalmente las comidas eran solamente un plato donde se ponía todo. No como nosotros que hacemos primer plato, segundo plato, no. Ellos hacían como un plato que ponían el arroz, la carne, unas cosas así gordas de maíz que hacían, que no me acuerdo cómo se llaman, que me las hizo tu abuela de tu padre una vez que vinieron aquí a España. A mí me gustaba cuando me ponía, era la carne, así a la
la brasita y eso, con la patata cocidita, es muy simple, ¿eh? Y el arroz, ya está. Y eso tenía tenía un toque, algo que no es como el que haces tú. Exacto. Entonces eso sí lo recuerdo siempre. En la barbacoa siempre, porque era lo más socorrido. A ver, llegábamos de repente, llegábamos a lo mejor 13, 14, vamos a comer, vamos a hacer barbacoa a las 5, a las 3 de la tarde. Pues allí va Nancy, papá con su express y sus historias, y en un momento estábamos todos servidos. Y muy bien, eso sí que lo recuerdo muchísimo. También lo recuerdo, o sea, para mí un huevo frito, un simple huevo frito hecho de mi abuela, para mí, o sea, cuando volvía de viaje o ahora que he estado en el extranjero, para mí era como volver a casa. Pero es una lástima porque eso ya, ella no cocina y he sido consciente de esto hace muy poco, de decir, ostras, es que mi abuela ya no está cocinando y ahí pierdes parte de, no sé, de la esencia familiar o de algo, ¿sabes?, muy importante como es la comida en nuestra familia, que ha sido siempre como un nexo... A mí me encantaba, me gustaba mucho la comida. De hecho, su abuelo por parte de padre, que vino en una ocasión a España, no me acuerdo por qué, vinieron en una ocasión... Para el bautizo de Álvaro. Para el bautizo de Álvaro. Que llegaron al aeropuerto antes de tiempo, entonces me llamaron a mí, que yo tenía llave de su casa, por favor, ¿puedes ir al aeropuerto a recogerme a la familia de Johnny, que han venido antes, no sé qué? Y yo diciendo, madre mía, si no os conozco de nada, Pues es verdad. Me voy al aeropuerto a recogerlos. Bueno, lié a mi padre, no sé cómo lo hice, le lié. Es verdad. Pero llegamos al aeropuerto, entramos y vi así, sentados así unos cuantos y dije, son esos. Más allá de la lectura actual o occidental que podemos hacer de esto, que está también llena de estereotipos, ¿no? A las personas latinoamericanas les gusta mucho la fiesta. A ver, que en este caso de la familia de Valeria, como ellas mismas dicen, es verdad, les encanta la fiesta. Pero yo creo que aquí las fiestas simbolizan algo mucho más allá de pasarlo bien. En los 80-90, la era pre-internet, en un sitio como Madrid, en el que apenas había comunidad boliviana, estas fiestas migrantes, privadas, pues en cierta manera era resistencia cultural y también una construcción de hogar. Por ejemplo, en estas fiestas podían ser unas cápsulas sensoriales, es decir, poner música de tu país de origen, la abuela de Valeria cocinando su comida tradicional boliviana, pues podía ser una especie de microterritorio cultural transnacional. Además, un soporte emocional para que colectivamente, recordando las cosas que dejamos atrás en el país de origen, se esté construyendo un nuevo hogar. Homemaking. Se podía apoyar a la identidad cultural ya existente de la migración. Y también un intercambio cultural, como pasaba con la familia de Anabel, que era una familia tradicional, católica y con unas ideas más cercanas a la derecha que no habían tenido contacto alguno con migrantes antes de establecer una relación con la familia de Valeria. Y es que tampoco hay mucha diferencia entre la cultura vuestra con la nuestra. Entonces, bueno, a lo mejor que tu padre era un poco más, no machista, pero sí que son como más protectores, más que nosotros. Nosotros somos más... Pero vamos, que bien, yo la relación que recuerdo era buena, estaba bien. Siempre de juerga. Siempre de juerga. Siempre se... Y trabajando, de juerga y trabajando. Porque es verdad que trabajaban mucho, ¿eh? Los dos trabajaban mucho. Y con esa infancia entre casa de Anabel, la casa de los abuelos y la casa de sus padres, Valeria llegaría a la adolescencia. Intensa, muy intensa. A ver, a mí la adolescencia me pilló un poquito más de lado porque yo ya estaba trabajando, pero Carmen me lloraba. Es que no sé qué voy a hacer con ella, porque es que se va y vuelve a no sé qué, y su padre, porque claro, sus padres de esa época no son los padres de la época de ahora. Pero bueno, ya llegó sus 15 años, también le gustaba la pintura. Ahí ojito. ¿La pintura? Pues no te enterabas, claro. Yo ya no, claro, le gustaba ahí salir a pintar sus cositas y claro, yo ahí con... Qué raro, no la veo. Aquí había unos botes, pero ella los tenía camuflados, ¿sabes? ¿Era qué? O sea, un poco así. No. ¿Grafitis? ¿Qué pensabas que era? Pues yo pensaba que no lo sé. La naturaleza o algo de eso. Grafitis. Bueno, que sí que es una expresión como otra cualquiera, que no pasa nada, es lo más normal. En privado, Valeria me contaría su versión y su perspectiva de su adolescencia y del graffiti. O sea, yo no me terminaba de sentir a gusto porque la gente aquí era muy bacala. Sí, era súper bacala. Pues gente eso que le molaba ese tipo de música y ese tipo de estética y pues bueno, pues todo el mundo salía igual, pues con el chándal, la bomber y escuchar bacalao y a toda leche. Valeria, como cualquier otra adolescente, estaba pasando por un mal momento académico. Pues en vez de vacaciones a la niña la metemos en el internado a ver si saca COU, porque si no
a ver qué iba a pasar conmigo. Y pensando que me metían en un lugar, pues bueno, seguro, centrado, con una disciplina. Yo fui a acabar ahí con una panda de mataos. Bacala. Bueno, era más bien, bueno, pues gente bien. Bueno, y entre toda esa gente, pues yo conecté con una chica que estaba ya dentro del movimiento, que ya había bailado break hacía años, que pintaba graffiti y bueno, un poco en ese momento en el que te vas buscando, ¿no? tu propia identidad, pues bueno, y con esta chica nos hicimos uña y carne y fue un poco la persona que me introdujo dentro del movimiento. Y a partir de ahí, pues bueno, también contando con que yo siempre había tenido como había sido como muy creativa, pero claro, yo venía de un colegio de monjas y tenía muy poco mundo recorrido y para mí, ¿sabes?, entrar dentro del movimiento fue como, no sé, abrirme los ojos, ¿sabes?, ante el mundo, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y sentirme por fin identificada con unas letras, en fin, con una serie pues de hechos, ¿no?, con los que me sentía mucho más a gusto que con los bacalas de mi barrio. Vaya. Aquí quiero hacer una parada para hablar de las tribus urbanas, esos fenómenos que pasaban en los 80 y 90 y la primera década de los 2000, en el que la juventud se sentía atraída por estas tribus que tenían distintas culturas y corrientes, como en el caso de Valeria, el graffiti, el hip hop y el rap, porque éstas ofrecían un espacio de pertenencia. Era un espacio donde descubrías tu identidad, una manera también de expresar tu creatividad y de definirte frente a la sociedad. Ahora se llama street art o arte callejero, pero antes el graffiti, el rap o el hip hop tenían esta percepción de barrio obrero, de macarra, pero uno de los últimos estudios realizados por José Luis González Rivas de la Universidad del País Vasco desmonta este estereotipo. Es decir, en la práctica, la gente del graffiti se distribuía entre varias clases sociales, no solo la obrera. En general, podían ser de clase media con estudios universitarios cuya motivación, aparte de la búsqueda identitaria, era un interés puramente artístico y creativo. O sea, eran personas que, como decía Valeria, que a ella le gustaba escribir y también le gustaba pintar. Estos gustos compartidos, estos encuentros en las calles, que ahora han sido sustituidos por las redes sociales, creaban toda esa sensación de pertenencia. En la calle se creaba y en la calle los jóvenes se juntaban. Pero además de los gustos creativos o artísticos, te tenía que gustar transgredir un poco las reglas, ¿no? El hacer algo que en cierta manera estaba prohibido, como era pintar espacios e intervenirlos. Siempre me ha gustado un poco meterme en sitios donde no me correspondería, quizá, ¿no? Y siempre he sido como un poco aventurera o pues desde irme a viajes, yo qué sé, no sé, a sitios en los que igual no debería. En París me acuerdo que me metí en las banlieues yo sola. ¿En lo qué? ¿Sabes? En las afueras, los barrios. Pero bueno, al final, o yo qué sé, o andar de noche, tenerte que cuidar de ti misma. No sé, la época que pintaba graffiti igual. O sea, ahora lo pienso y digo, qué inconsciente, pero o sea, yo he andado por las vías del tren como si fuera por la calle y me pararon un par de veces y al final, pues bueno, es que a mí el puntito este de adrenalina me gusta mucho. Pintar en el metro, pero hombre, ahora ya la cosa está como más medida, más equilibrada, pero cuando yo, con 20 años eres una inconsciente y al final un poco la misión siempre es salir airosa de cualquier situación. Me metí en las catacumbas de París también, a una rave, yo qué sé. En el mundo del graffiti, del hip hop y también del rap de Madrid era eminentemente masculino. Yo creo que también podemos decir machista. Un grupo mayoritariamente de hombres en el que las grafiteras no abundaban mucho. O sea, Valeria tenía que ser una entre no sé cuántas. Algunos nombres que se quedaron destacados de mujeres, según el blog Madrid me priva, que se dedica a estudiar el grafiti en Madrid, habla de la grafitera Sweet, que fue pionera en el año 89, también otra que fue muy famosa fue Zure en el 93 o Marta en el 90, Mimi de los MT de Villaverde o la trenera Mae. Pero vamos, es que no es comparable la presencia de las mujeres en los documentales ni en noticias, en los que sí que abundan nombres como Muelle o Tifón. Estas mujeres del graffiti están prácticamente perdidas. Con la chica que os conté el viernes, y éramos las dos únicas chicas siempre.
Entonces, al final, ahora todo ha progresado, o sea, la mentalidad ha progresado mucho o no, pero en ese momento, claro, o sea... Y la Valeria adolescente pasó años navegando este mundo de hombres que, en cierta manera, a ella le ofrecía un refugio identitario y un sitio al que pertenecer cuando se sentía incomprendida dentro de su familia. Mi padre no entendía yo por qué tenía yo que salir y no estar en casa aprendiendo cosas de casa. Y yo no entendía cómo a mí me habían dado una educación en la que se me inculcaba todo lo contrario, o sea, de libertad, de pues estudia, sal, aprende, conoce mundo. Y, o sea, yo tengo la sensación de... A ver, toda mi vida he transitado una dualidad, ¿no?, entre las dos culturas y en ese ahora las entiendo y ahora sé poner las cosas en su sitio, pero en ese momento yo no entendía absolutamente nada y no me sentía apoyada absolutamente por nadie. O sea, me sentía no entendida. Entonces, a mí eso también me hizo refugiarme en, o sea, buscar apego emocional en otras personas. En ese momento, en quien te apoyas primero es en tus amistades y después en tus parejas. De hecho, pues bueno, yo fui a dar en un momento dado con una persona, bueno, con un maltratador psicológico y casi físico. O sea, yo ahí algo me dio a mí me saltó ahí una alerta muy grande que dije, porque además, bueno, en mi casa también se vivieron en ciertos momentos episodios de violencia. Pero aquí quiero hacer otro inciso para hablar de violencia de género. Hay múltiples estudios que demuestran que las mujeres migrantes son más vulnerables a violencia de género agravada. Esto es por la interseccionalidad de sus opresiones. Es decir, pueden sufrir violencia de género porque en este caso hay muchas cosas que entran además en juego, como es el machismo, pero hay que sumarle el racismo, la xenofobia, su estatus migratorio, etc., etc. Y es que las mujeres migrantes pueden tener falta de red de apoyo, no saber qué pueden denunciar porque no saben sus derechos o incluso haber barrera idiomática. Pero tras la experiencia de Valeria y al querer investigar para este documental sobre la violencia de género en descendientes de migrantes, no encontré nada. No hay estudios hechos profesionales que tengan en cuenta que las hijas de migrantes, primero, no somos inmigrantes, hemos nacido y crecido en España. Y segundo, que heredamos mucho. Heredamos el racismo también. Ideas preconcebidas, que sufrimos también ausencia de progenitores, que no tenían el privilegio de criarnos porque estaban demasiado ocupados trabajando. Tampoco se tienen en cuenta las crisis identitarias biculturales. ¿Qué pasa cuando te quieres asimilar? Y encima hay fetichismo racial, cuando tu raza, cuando tu cultura de origen se convierte en la fantasía sexual de un hombre y eres una hija de inmigrantes que quiere pertenecer. Quizás esta falta de estudios, esta ausencia, es una alarma más grave que nos indica la invisibilidad de nuestras identidades y también la impotencia de poder o no poder identificar qué es lo que nos está pasando porque nunca nadie nos educó en eso. Entonces, esa mañana, las tres sentadas en una mesa, Valeria, la hija, Carmen, la madre, y Anabel, la cuidadora barra amiga, reflexionaron sobre lo que había sido su relación durante la infancia de Valeria. Dio la suerte, de que conocía a la familia ideal para mí. Ideal. O sea, había dado con la familia ideal. O sea, decían, estupendo no podía ser, porque además me enamoré de la madre. ¿Sabes? La madre era una persona, para mí, pues yo recurría a todo para ella, ¿no? Sí. Todo, o sea, me hacía las cortinas de casa, me hacía esto, o sea, una familia, bueno, el padre es súper encantador. Entonces, ese vínculo es muy fuerte y yo creo que seguiremos manteniendo, no creo que pase nada ni nada de esto que nos pueda separar, porque vuelvo a decirte, pues ahí está, la tengo ahí. Pues yo en el momento que dejé de cuidar a Raquel, porque fue un año, porque yo enseguida, por suerte o por desgracia, un año, empecé a trabajar al año. ¿Se ha hecho largo el año? Es que no fundió mucho. Hasta los 20. Para mí ha sido una suerte tremenda porque ya no solo, bueno, el hecho, o sea, de las personas, ¿no?, que me rodearon, sino también yo creo que la época, ¿no?, cuando todo era mucho más flexible, al final, pues un poco está, por decirlo de alguna forma, cultura de barrio, ¿no?, que al final, pues bueno, es un entramado,
que sujeta, ¿no?, a las personas que viven ahí. Conoces eso, pues a la de la mercería, a la de la papelería, conoces a tus vecinos, tienes otra familia, sabes, la que poder apoyarte. Ahora yo creo que esto es muy difícil por el ritmo de vida que llevamos. Tanto Valeria como Carmen hablan de suerte, de azar, de que unas personas afines a ti y con la que construirían una relación que dura hasta el día de hoy, estuvieran en el mismo barrio que tú, en esa Manoteras periférica. Anabel también piensa lo mismo, que existió la suerte, porque Anabel no solo la cuidó, ella misma también es madre. Fíjate, yo pienso que eso es una suerte, lo que te pasó a ti de poder tener una persona que te ha estado cuidando y luego has entrado a su familia. Porque, por ejemplo, los míos no han tenido esa suerte, porque yo no he tenido a nadie que pudiera así de la familia. Entonces ellos han tenido que estar en guarderías por la tarde, en el colegio hasta las 8 de la tarde, y todo eso les ha hecho como más despegados, menos cariñosos. No tienen ese concepto de arroparse y de estar en una familia, como pueda tener ella. Y es que los apegos surgen en la primera infancia. La activista antirracista y estudiante de psicología Safia Ladam dice que en otras culturas las madres se llevan a los niños en la espalda a trabajar y así también se construye el apego. Así que lo que dice Anabel, que desde la cultura española que te críen al calor de una persona, es apego. Y como dice la misma Safia y Anabel, el dejar el bebé en una guardería grandes periodos de tiempo es lo que produce más desapego. Valeria reflexionaba con más calma sobre lo que ha representado Anabel en su infancia. Me resulta muy difícil ponerle una etiqueta porque al final creo que para mí no corresponde decir que ha sido mi cuidadora porque ha sido algo mucho más. Sí, efectivamente ha sido mi cuidadora, pero creo que también ha sido como una especie de hermana mayor, mi referente en mi infancia hacia, entre comillas, lo español o hacia la cultura española. Y bueno, conforme he ido pasando el tiempo, se he ido integrando cada vez más en mi familia y nosotros en la suya, hasta llegar al punto de ser para mi madre una hermana postiza y para mí una tía postiza. Con lo cual, pues bueno, es una persona muy presente en mi historia y pues bueno, es mi tía. Sí, lo de postizo, mi tía directamente. La historia de la infancia de Valeria, de la crianza compartida entre Carmen, Johnny, el padre de Valeria, Anabel y su familia, es una historia de resistencia, es una historia de cooperación, es una historia de afectos sinceros entre todas las partes. Pero aún quedan muchas preguntas sin resolver. ¿Cómo llegaron de Bolivia? ¿Por qué se fueron? ¿Cuál es la historia de la abuela de Valeria? Mira, anoche pensando un poco en todo esto, bueno, la historia es... Al final creo que las historias migrantes son muy densas y dentro de una historia hay muchas intrahistorias y se quedan muchas cosas en el aire siempre. Creo que además para personas como nosotras es muy difícil saber totalmente, digamos, la realidad de tu historia porque tampoco puedes... No todas tenemos el privilegio de saber, o sea, de hablar con todas las personas que han formado parte. No podemos hablar directamente con nuestra familia en muchas ocasiones porque están a miles de kilómetros, porque ya no están, porque incluso ya no quieren contar pues bueno, los hechos. Y creo que en mi historia pasa algo así. Entonces, me hubiese gustado también escuchar a mi madre terminar de contar la historia, pero no ha podido ser y bueno, creo que muchas veces tenemos como grandes interrogantes que se quedan ahí y que aunque nuestro propósito vital en ciertos momentos puede ser la de conocer la verdad, es difícil y no se da. Entonces, pues bueno, creo que la pregunta va a ser, o sea, es parte de mi historia, o preguntas en plural. Te puedo contar mi versión, que es más o menos un poco la que se cuenta, pero sí que me hubiese gustado que mi madre terminara de contar su propia historia. Y bueno. Esta es la historia de Valeria, pero si crees que también es la tuya, escríbeme tu testimonio a hola@quanzhou.es. Has escuchado la parte 1 del universo de Valeria. Nos vemos la semana que viene para hablar de su abuela Nancy, la primera migrante, y la historia de su madre, Carmen. Mi familia española es un podcast documental dirigido por Quan Zhou, producido por Zhou Productora y distribuido por Plan H Media. Diseño de sonido y banda sonora por Daniel Herrera. Investigación por Paloma Chen y por mí misma.
Ha sido financiado con la ayuda pública para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital, correspondiente al año 2025. Yo soy Quan Zhou, Zhou Chuen en chino mandarín. Gracias por escuchar.